La muerte en el bajo mundo casi nunca llega con advertencia. Llega vestida con un Armani a medida, disuelta con suavidad en una copa de whisky escocés. Y cuando el hombre más temido de Chicago levantó una copa envenenada hasta sus labios, no fue un asesino entrenado quien le salvó la vida, sino una camarera aterrada e invisible. Para sobrevivir en el bajo mundo de Chicago hay que aprender el arte de no llamar la atención. Para Hazel Jenkins, la invisibilidad no era solo una táctica de supervivencia, sino una realidad física impuesta por una sociedad que solo valoraba cierto tipo de mujer. A los 28 años, Hazel era innegablemente robusta, con una suavidad que contrastaba duramente con las anfitrionas de cuerpo perfecto que normalmente adornaban los pasillos de Il Crepuscolo. Il Crepuscolo era un club gastronómico privado y subterráneo, escondido bajo las calles llenas de vida del Gold Coast, terreno neutral para los depredadores más peligrosos de la ciudad. Mafiosos consagrados, políticos corruptos y enlaces de cárteles compartían mesa bajo la regla tácita de la paz. Hazel llevaba 4 años trabajando como camarera en el salón VIP. Los hombres que frecuentaban el club nunca la miraban 2 veces. Para ellos era una pieza más del mobiliario de caoba, un mecanismo necesario para servir apuestas y whisky, despojada de identidad. Pero su invisibilidad era su mayor ventaja, porque nadie le prestaba atención a la camarera gorda. Nadie cuidaba sus palabras ni ocultaba sus trampas cuando ella se acercaba a servir el agua. A lo largo de los años, Hazel había visto sobornos pasar de mano en mano debajo de los manteles de lino. Había escuchado susurros sobre asesinatos ordenados entre platos de scallopini. Sabía que capos se acostaban con la esposa de quien, y que políticos necesitaban un rescate financiero. Guardaba cada detalle detrás de una sonrisa amable y vacía, mientras pagaba, con sus generosas propinas, las deudas de juego que su difunto padre había dejado tras de sí. Esta noche el aire de Il Crepuscolo era tan espeso que casi se podía masticar. El jazz suave de un rincón parecía apagado, sofocado por la tensión que emanaba de la mesa 4. En la cabecera estaba sentado Alessandro Vitiello, de 34 años, coronado hacía poco como líder del sindicato Vitiello tras una purga sangrienta y despiadada que había dejado a Chicago susurrando su nombre con terror. Lo llamaban el arquitecto por su mente fría y calculadora, y por su absoluta falta de piedad. A diferencia de los mafiosos viejos y ruidosos de antaño, Alessandro era afilado, atlético, y poseía una calma escalofriante. Sus ojos oscuros no se perdían absolutamente nada. Frente a él estaba Dominique Russo, un capo veterano de mayor edad que controlaba los lucrativos puertos del lago Michigan. Russo pertenecía a la vieja guardia, llamativo, ruidoso y resentido por obedecer a un hombre una década más joven. A ambos lados estaban sus guardaespaldas, el de Alessandro era Mateo, enorme y estoico, el de Russo era Frankie, un matón nervioso de hombros anchos. Hazel permanecía de pie junto a la estación de servicio, perfectamente quieta, con una toalla blanca impecable sobre el antebrazo. Observaba la mesa con el ojo entrenado de una gacela que vigila un abrevadero compartido con leones. «Estás pidiendo demasiado, Alessandro», gruñó Russo, recostándose en su silla de terciopelo. Mordía la punta de un puro cubano sin encender, mientras sus dedos cargados de anillos tamborileaban sobre la mesa. «Los puertos son de mi gente. Mi padre sangró por esos muelles. Un impuesto del 20%. Eso es extorsión, hasta para nuestros estándares». Alessandro no levantó la voz. Ni siquiera se movió en su asiento. Simplemente entrelazó los dedos y miró a Russo con una mirada capaz de congelar el agua hirviendo. «No es una petición, Dominique. Es la nueva estructura. Los colombianos van a mover su carga por nuestras rutas, y yo voy a garantizar su seguridad. La seguridad cuesta capital. Vas a pagar el 20%, o vas a quedar liberado por completo de la carga de administrar los puertos». La mandíbula de Russo se tensó. Un destello de odio puro cruzó su rostro curtido, rápidamente disfrazado con una risa forzada y estruendosa. Está bien, está bien. Tú eres el jefe, Vitiello. No me gusta, pero respeto el cargo. Lo haremos a tu manera. Hazel entrecerró los ojos. Había crecido rodeada de jugadores degenerados y mentirosos consumados. La risa de Russo había sonado hueca. La rendición había sido demasiado rápida, demasiado fácil. Un hombre como Russo no entregaba el legado de su padre sin pelear, a menos que ya supiera que la pelea estaba perdida de antemano.
Por la nueva estructura entonces, declaró Russo, levantando una mano para hacerle señas al bar. Vamos a brindar por esto. Una botella de Macallan 25 y que sea la buena, no la que les sirven a los turistas en el piso de arriba. Hazel sintió un escalofrío de pavor recorriendo la nuca. Se separó de la pared, se acomodó el delantal negro y caminó con paso firme hacia la barra de caoba. Algo no estaba bien. La presión del aire en la sala se sentía pesada, cargada con el tinte metálico de la violencia que se aproximaba. Al acercarse a la barra, Hazel notó al guardaespaldas de Russo, Frankie, recostado contra el riel de bronce, hablando en voz baja con el cantinero principal, Félix, un hombre delgado y nervioso con un severo hábito de cocaína que apenas podía costear. Cuando Hazel llegó, Frankie dejó de hablar de inmediato y se dio la vuelta hacia la mesa 4. Félix levantó la mirada, con el rostro cubierto de sudor nervioso. Mesa 4, botella de Macallan 25, 3 copas, dijo Hazel, manteniendo la voz neutra y completamente despojada de emoción. Félix asintió rápidamente con las manos temblando ligeramente mientras alcanzaba la botella del estante superior. Sí. Enseguida, Hazel. Hazel se quedó en la estación de servicio, y sus ojos cayeron sobre el reflejo pulido de la barra. Observó a Félix alinear 3 pesadas copas. Su corazón dio un vuelco, vio un movimiento fugaz, casi imperceptible. Félix descorchó el whisky y vertió una medida generosa en las primeras 2 copas. Pero antes de servir la tercera, su pulgar se deslizó por el borde. Una pequeña gota transparente cayó desde un frasco oculto en su mano, disolviéndose al instante en el charco ámbar del whisky. Fue tan rápido, tan ensayado, que cualquier otra persona lo habría pasado por alto. Pero Hazel no era cualquier otra persona. Ella era la flor de pared invisible. Y lo vio todo. La sangre de Hazel se congeló en sus venas. Veneno. Tenía que ser veneno. Una bala dentro de Il Crepúsculo desataría una guerra de mafias que reduciría a Chicago a cenizas, trayendo encima la furia de la comisión y del FBI al mismo tiempo. Pero un infarto repentino, una trágica emergencia médica que golpeaba al joven y estresado jefe de la familia Vitiello, eso era limpio. Eso era negable. Russo heredaría el trono antes del amanecer. Félix colocó las copas sobre la bandeja de plata de Hazel. Ajustó la posición con extremo cuidado. La copa envenenada quedó en la esquina frontal derecha, exactamente donde Hazel instintivamente extendería la mano primero al servir al jefe de la mesa. Tómala, murmuró Félix evitando su mirada, mientras se secaba la frente con una toalla de bar. No los hagas esperar. La mente de Hazel corría a toda velocidad mientras apretaba los bordes de la bandeja de plata. El metal se sentía pesado como un yunque. La regla número 1 para sobrevivir en su mundo retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra: no ver nada, no oír nada, no decir nada. Si hablaba y acusaba a Russo, era probable que Frankie sacara un arma y le disparara en la cara antes de que terminara la frase. Si acusaba a Félix, sería su palabra contra la de un cantinero veterano, y Russo simplemente lo negaría, marcándola para morir en el instante en que terminara su turno. Ella era solo una camarera gorda e insignificante. ¿Quién le iba a creer? ¿Quién la iba a proteger? Pero mientras se daba la vuelta para caminar hacia la mesa 4, los ojos de Hazel se encontraron con los de Alessandro Vitiello, al otro lado de la sala mal iluminada. Él estaba perfectamente compuesto pero completamente aislado. Un hombre joven que cargaba el peso de un imperio, rodeado de víboras ansiosas por arrancarle la carne de los huesos. Hazel recordó una noche 2 años atrás, cuando un asociado borracho la había acorralado en el guardarropa. Alessandro, que en ese entonces apenas era un capo, había pasado caminando. No había alzado la voz. Simplemente había mirado al hombre y había dicho con suavidad: «Está trabajando. Déjala en paz». Fue la única vez en su vida que un hombre de poder la había visto como un ser humano que merecía dignidad básica. No podía dejarlo morir. La caminata desde la barra hasta la mesa duraba 15 segundos, pero para Hazel se sintió como una marcha hacia la silla eléctrica. Su cerebro trabajaba a toda máquina, calculando ángulos de física y psicología humana. El intercambio silencioso. Hazel llegó a la mesa 4. Los hombres se quedaron en silencio, el aire pesado y cargado de anticipación. Russo prácticamente vibraba de una emoción mal disimulada, con los ojos clavados en la bandeja.
Mateo, el guardaespaldas estoico de Alessandro, dio medio paso hacia adelante para inspeccionar la bebida, según el protocolo habitual. Caballeros, murmuró Hazel suavemente, su voz apenas un susurro. Según la etiqueta de la mesa, el jefe de mayor rango se sirve primero. Alessandro. Hazel se acercó a su lado derecho. Su mano temblorosa se extendió hacia la copa envenenada, ubicada en la esquina frontal derecha de la bandeja. Ahora o nunca. Justo cuando sus dedos tocaron el cristal, Hazel desbalanceó su peso de manera intencional. Dejó que su cadera chocara con fuerza contra el grueso brazo de madera de la silla de Russo. Disculpe, señor, jadeó fingiendo un tropiezo torpe y avergonzado. El golpe repentino inclinó la pesada bandeja de plata justo lo suficiente. Russo se sobresaltó, recostándose hacia atrás para evitar que algo se derramara sobre él, con los ojos apartándose con molestia. Cuidado, cariño. Espetó. En esa fracción de segundo, mientras los ojos de Russo estaban distraídos y Mateo se acercaba para estabilizar la mesa, las manos de Hazel se movieron con la velocidad aterradora de una jugadora de cartas experta. No dejó caer la bandeja. En cambio, usó el impulso del tropiezo para girarla con suavidad. Su mano izquierda deslizó la copa limpia desde la parte de atrás de la bandeja hacia adelante sin esfuerzo, dejándola frente a Alessandro. En el mismo instante su mano derecha depositó la copa envenenada directamente sobre el portavasos frente a Dominique Russo. Fue un ballet hermoso y aterrador de manos rápidas. Rápidamente colocó la tercera copa frente a Mateo y dio un paso atrás, inclinando la cabeza en un retrato perfecto de sirvienta torpe y humillada. Mis más sinceras disculpas, señor Russo. Perdí el equilibrio. Solo sal de aquí, gruñó Russo, apartándola con un gesto de la mano. No había visto nada. Estaba demasiado arrogante, demasiado enfocado en su premio. Pero alguien más sí lo había visto. Hazel retrocedió hacia las sombras de las cortinas de terciopelo, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Levantó la mirada y se quedó congelada. Alessandro Vitiello la estaba mirando directamente. No había tocado su copa. Estaba sentado perfectamente inmóvil, con sus ojos oscuros clavados en el rostro pálido y sudoroso de Hazel. Alessandro era un hombre que sobrevivía gracias a leer hasta los detalles más microscópicos de una habitación. Había visto el reflejo de Félix limpiándose el sudor de la frente en el espejo del bar. Había notado el entusiasmo antinatural de Russo por un brindis, y sobre todo, había estado observando a su camarera. Había visto el terror en los ojos de Hazel mientras se acercaba. Había visto el golpe calculado y deliberado de su cadera contra la silla. Había seguido el movimiento imposiblemente fluido de sus manos mientras intercambiaba las copas. Ella cambió la copa. La comprensión golpeó a Alessandro como un impacto físico, aunque su rostro permaneció como una máscara de mármol. Esta mujer invisible y discreta había arriesgado su propia vida para alterar el tablero de un juego mortal. Bueno, dijo Russo levantando la pesada copa de cristal, completamente ajeno al arma cargada que estaba a punto de llevarse a los labios. Por la nueva estructura a Alessandro. Que nos traiga exactamente lo que nos merecemos. Alessandro, lenta y deliberadamente, levantó su propia copa. Nunca rompió el contacto visual con Hazel, quien permanecía congelada contra la pared, con la respiración atascada en la garganta. Exactamente lo que merecemos, Dominique, murmuró Alessandro. El timbre de su voz era oscuro, resonante y cargado de una finalidad aterradora. Bebieron. Hazel se cubrió la boca con una mano, retrocediendo otro paso hacia la oscuridad. Russo dejó caer su copa de golpe sobre la mesa, chasqueando los labios con una sonrisa satisfecha. Ahora, sobre los jefes del sindicato. No terminó la frase. Los ojos de Russo se abrieron de repente desorbitados. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez enfermiza y alarmante. Se agarró el cuello, mientras un gemido húmedo y ahogado se le escapaba de los pulmones. Jefe. Frankie el matón dio un paso adelante, llevando la mano hacia la pistolera bajo su chaqueta. Russo intentó levantarse, tumbando hacia atrás su pesada silla de roble con un estrépito ensordecedor. Su cuerpo se convulsionó con las manos arañando su propio pecho mientras la neurotoxina sintética, diseñada para imitar un infarto masivo, devastaba su sistema nervioso. Espuma burbujeaba en las comisuras de su boca. Cayó sobre la alfombra persa,
su cuerpo retorciéndose violentamente contra el piso de madera. El caos estalló en el comedor privado. Frankie sacó su arma, gritando pidiendo ayuda. Los demás clientes se levantaron de un salto, las mesas se voltearon, el cristal se hizo pedazos. En medio del pandemonium total, Mateo desenfundó su pistola 1911 personalizada, apuntando directamente al pecho de Frankie. «¡Suéltala!», rugió Mateo por encima del caos. «O pinto las paredes contigo». En medio de los gritos, las armas desenfundadas y el hombre agonizante que se retorcía en el suelo, Alessandro Vitiello no se inmutó. No desenfundó su arma. Ni siquiera se levantó de su asiento. Lentamente dejó su copa, ya medio vacía, sobre la mesa de caoba. Luego, con una calma escalofriante, giró la cabeza para mirar de nuevo hacia las sombras. Hazel estaba contra la pared, temblando violentamente, con lágrimas de puro terror llenando sus ojos. Había cruzado el Rubicón. Había asesinado a un capo de la mafia para salvar a un jefe. No había vuelta atrás hacia su vida tranquila e invisible. Los ojos oscuros de Alessandro se clavaron en los suyos a través de la tenue luz del comedor. No la miró con enojo. La miró con una claridad profunda y absoluta. Le dio un único gesto de cabeza, casi imperceptible. «Sé lo que hiciste». El comedor subterráneo de Il Crepuscolo cayó en un frenesí de supervivencia desesperada. Los gritos resonaban contra el techo de ladrillo abovedado, mientras abogados de alto poder, concejales corruptos y mafiosos veteranos huían como ratas escapando de un barco que se hundía. Los camareros dejaban caer bandejas de porcelana costosa, el sonido de la cerámica al romperse enmascarado por la sinfonía caótica de voces gritando y mesas volcándose. Dominique Russo yacía inmóvil sobre la alfombra persa importada, sus ojos sin vida mirando hacia el candelabro. La neurotoxina sintética había actuado con una eficiencia brutal y aterradora. Para cualquier paramédico o forense, esto se presentaría exactamente como un infarto masivo y fatal, provocado por la edad, el estrés y una dieta rica en carnes rojas y puros finos. Frankie, el matón de Russo, estaba de rodillas junto a su jefe caído, con las manos temblando sobre el pecho de Russo, sin saber si intentar reanimarlo o volver a sacar su arma. Sobre él, Mateo permanecía firme como un monumento tallado en granito con su pistola 1911 personalizada todavía apuntando, en una línea letal e inquebrantable, hacia la cabeza de Frankie. «Llamen a una ambulancia», ordenó Alessandro Vitiello. Su voz no era fuerte pero cortaba el pandemonium como una navaja. Dirigió su mirada oscura e ilegible hacia los demás clientes, que se habían quedado paralizados en las puertas. «Dominique ha sufrido una emergencia médica. Denle al hombre algo de dignidad. Despejen la sala». Hazel Jenkins no esperó una segunda invitación. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado y frenético. La bandeja de plata se le escapó de los dedos temblorosos, golpeando ruidosamente contra el piso de madera, pero nadie lo notó. Una vez más, Hazel era completamente invisible. Hazel retrocedió deslizándose entre las pesadas cortinas de terciopelo que separaban el salón VIP de la cocina caótica. El personal de cocina estaba en pleno alboroto, los cocineros gritando en italiano y español a toda velocidad, intentando espiar por las ventanillas de las puertas batientes. Hazel los esquivó a todos. Se quitó el delantal negro con dedos entumecidos y temblorosos, dejándolo caer sobre el piso manchado de grasa. Hazel tomó su pesado abrigo de lana del casillero de los empleados, con la respiración entrecortada y llena de pánico. «Mataste a un hombre. Mataste a un capo de la mafia». El pensamiento se repetía en bucle dentro de su cabeza, un mantra aterrador que amenazaba con sumergirla en un ataque de pánico total. Hazel empujó la pesada puerta de servicio de acero y salió disparada hacia el aire helado e implacable del invierno de Chicago. El callejón detrás de Il Crepuscolo estaba oscuro, con olor a basura vieja y lluvia congelada. Hazel se envolvió fuerte en su abrigo, subiéndose la bufanda hasta la nariz, y empezó a correr. No se detuvo hasta llegar al brillo cegador y comercial de la calle State. Las luces de Navidad colgadas de los postes se desenfocaron en franjas doradas y blancas mientras parpadeaba para contener las lágrimas calientes. El viento que soplaba desde el lago Michigan era brutal, le calaba la ropa hasta los huesos, pero Hazel apenas lo sentía. Solo necesitaba desaparecer. Necesitaba empacar una maleta, vaciar su escasa cuenta de ahorros y subirse al primer autobús que saliera de Illinois.
De vuelta en el crepúsculo, el aullido de las sirenas que se acercaban se filtraba a través de las pesadas puertas del sótano. Alessandro permanecía de pie con calma junto a la barra. Observó cómo los paramédicos entraban corriendo, ignorando por completo las compresiones de pecho inútiles y desesperadas que aplicaban sobre el cuerpo sin vida de Russo. Su atención, en cambio, estaba completamente puesta en el cantinero pálido y sudoroso que temblaba detrás de la barra de caoba. Félix limpiaba frenéticamente el riel de bronce, con la mirada saltando hacia la salida de atrás. Dejó caer una pesada toalla de bar, se agachó a recogerla, calculando claramente sus probabilidades de escapar hacia el callejón. Antes de que Félix pudiera enderezar la espalda, la mano enorme de Mateo se cerró sobre su nuca. El guardaespaldas arrastró a Félix por encima de la barra, tirando al suelo una exhibición de amargos costosos. Mateo lo acorraló contra la pared de espejos, presionando su antebrazo sin piedad contra la tráquea de Félix. ¿De dónde sacaste el frasco, Félix?, preguntó Alessandro caminando lentamente hacia la barra. Recogió la copa contaminada que Russo había dejado, examinando el líquido ámbar que quedaba bajo la luz tenue. No sé de qué me habla, señor Vitiello. Lo juro por mi madre, balbuceó Félix, su rostro tornándose de un tono peligroso de morado bajo el agarre de Mateo. Tu madre murió hace 3 años en el Northwestern Memorial, respondió Alessandro con calma, dando un paso directo hacia el espacio personal de Félix. El aire alrededor del jefe de la mafia vibraba prácticamente con intención letal. Y le debes $80.000 al cártel Jiménez por tu hábito de cocaína. Una deuda que, imagino, te fue perdonada hace poco a cambio de deslizar una cardiotoxina en mi Macallan. Los ojos de Félix se abrieron de un terror absoluto. No era solo el cártel. Tenían a un hombre adentro. Fue Frankie, sollozó Félix, derrumbándose de inmediato bajo la presión. Frankie me pagó. Quería quitar a Russo del camino, y quería culparte a ti para que la comisión le entregara los puertos a él. No tuve otra opción, Alessandro, por favor. La expresión de Alessandro permaneció completamente impasible. El giro había sido una apuesta calculada, una jugada de poder de un subordinado ambicioso. Frankie había engañado a su propio jefe para robarle el trono. Mateo, murmuró Alessandro suavemente, dándole la espalda al cantinero, que sollozaba sin control. Lleva a Félix al almacén del sur. Tengan una conversación larga. Averigua exactamente con quién más ha estado hablando Frankie. Y después asegúrate de que Félix nunca vuelva a preparar otra bebida. Sí, jefe, gruñó Mateo arrastrando al hombre que seguía sollozando, hacia la zona de carga privada. Alessandro salió del club, ignorando las luces rojas y azules que parpadeaban en los autos patrulla bloqueando la calle. Su chofer ya había acercado la camioneta Cadillac Escalade blindada hasta la acera, pero Alessandro no subió de inmediato. Miró calle abajo, su mente repasando el ballet aterradoramente hermoso de la camarera gorda que le había salvado la vida. La sociedad diría que era torpe. Que era suave, invisible e insignificante. Y sin embargo, en una habitación llena de asesinos endurecidos, Hazel había sido la única que poseía la conciencia situacional de una táctica maestra y el coraje crudo de un soldado. Alessandro sacó el teléfono de su abrigo a medida. Encuentren a la camarera, ordenó a su equipo de seguridad. Hazel Jenkins. Localícenla. No la pierdan de vista. Llévenla al St. Regis. A 6 kilómetros de distancia, Hazel caminaba a toda velocidad por la calle Rush. La fachada iluminada y enorme del Hotel Drake proyectaba sombras largas sobre el pavimento helado. Hazel sentía frío, los pulmones le ardían por el esfuerzo. Revisó por encima del hombro por 20ª vez, convencida de que veía hombres con traje saliendo de cada sombra. De repente el chirrido de unas llantas pesadas rompió el silencio del viento. Una enorme camioneta Cadillac Escalade negra giró de manera brusca, cruzando 2 carriles de tráfico para bloquear el cruce de peatones justo frente a ella. Hazel se quedó sin aliento, tropezando hacia atrás sobre el hielo. La puerta trasera de la camioneta se abrió con un golpe pesado y mecánico. Sentado en el interior de cuero, iluminado solo por el resplandor tenue del tablero, estaba Alessandro Vitiello. Sube, Hazel. Su voz retumbó en la calle helada, una orden envuelta en terciopelo oscuro. Hazel sacudió la cabeza con violencia, levantando las manos en defensa. No vi nada. Lo juro por Dios, no sé nada.
Si te quedas en esta calle, los hombres de Frankie te van a encontrar antes del amanecer, para cerrar cabos sueltos. El cártel te va a cazar porque arruinaste su inversión. Eres una mujer muerta caminando, declaró Alessandro con los ojos clavados en los de ella con una intensidad hipnótica. Extendió una mano grande e impecable hacia ella. Sube al auto. Yo protejo lo que es mío. Hazel se quedó mirando la mano extendida. Había pasado toda su vida escondiéndose, encogiéndose para sobrevivir en un mundo que la despreciaba. Ahora, el hombre más peligroso de Chicago le estaba ofreciendo una salvación. Temblando, Hazel extendió la mano, colocando sus dedos fríos y temblorosos sobre la palma cálida de Alessandro. Él la atrajo hacia la oscuridad del Cadillac, y la pesada puerta se cerró de golpe, selló su destino. La suite del ático del St. Regis Chicago era una fortaleza enorme de vidrio, acero y mármol italiano importado, suspendida 80 pisos sobre la extensión helada y brillante del lago Michigan. Hazel se quedó completamente quieta en el centro de la sala de estar, sintiéndose como un perro callejero y sucio que había entrado por accidente en un museo de arte. Alessandro se había quitado el abrigo y la chaqueta, dejando ver una camisa de vestir gris carbón con las mangas enrolladas, revelando antebrazos marcados con músculos delgados y una leve red de cicatrices antiguas y desteñidas. Sirvió 2 vasos de agua con gas en una barra húmeda y le entregó uno a Hazel. Bebe, le indicó con suavidad, aunque la autoridad seguía presente en su tono. Estás en shock. Hazel tomó el vaso, sus manos temblaban tan violentamente que el hielo chocaba ruidosamente contra el cristal. Tomó un sorbo y el agua fría la ayudó a centrarse un poco. «¿Me vas a matar?», susurró, su voz quebrándose bajo la enorme presión. Alessandro se detuvo. La miró no con la mirada predatoria de un mafioso, sino con una curiosidad genuina y profunda. «¿Matarte, Hazel? Tú me salvaste la vida esta noche. ¿Por qué iba a ejecutar a mi salvadora? Porque soy un riesgo». Hazel soltó la verdad cruda y honesta del bajo mundo, derramándose desde sus labios. «Soy una testigo. Sé que tú sabes que Frankie envenenó la copa. Sé que Russo fue asesinado. En tu mundo gente como yo no tiene permiso de seguir viva, solo porque hicimos una buena acción. A nosotros nos entierran en los cimientos de los casinos nuevos». Una sonrisa lenta y devastadoramente atractiva se dibujó en la comisura de la boca de Alessandro. «Eres increíblemente observadora. Te escondes detrás de tu delantal y tu silencio, pero lo ves todo, ¿no es así?». Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. La respiración de Hazel se cortó. Instintivamente intentó retroceder, dolorosamente consciente de su tamaño, su cabello despeinado y la tela barata y poco favorecedora de su ropa, comparada con la elegancia aterradora de Alessandro. Pero Alessandro extendió la mano, sujetando con suavidad pero firmeza su cadera, deteniendo su retirada. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su voz bajando una octava, volviéndose increíblemente suave, casi íntima. «Podrías haberte alejado. Podrías haberme dejado beber el veneno, y Russo habría dejado una propina de $100 sobre mi cadáver. ¿Por qué arriesgar tu vida por un monstruo como yo?». Hazel levantó la mirada hacia los ojos oscuros de Alessandro sin encontrar juicio en ellos, solo una inteligencia feroz y ardiente que veía directamente a través de sus defensas. «Hace 2 años», susurró Hazel, sus mejillas tiñéndose de un carmesí profundo y avergonzado, «en el guardarropa, un hombre llamado S me acorraló. Me puso las manos encima. A nadie le importó. Todos se estaban riendo. Pero tú pasaste caminando. Le dijiste que me dejara en paz. Me miraste como si fuera un ser humano». Alessandro la observó genuinamente sorprendido. Recordaba el incidente vagamente, una corrección menor hacia un asociado que carecía de disciplina. Para él había sido respeto básico. Para ella había sido un acto monumental de misericordia. «Arriesgaste una bala en la cabeza por un momento de decencia básica», murmuró Alessandro, su pulgar trazando con suavidad la curva de la cintura de Hazel a través de su abrigo de lana. No se alejó de su suavidad. Se ancló en ella. «Yo pago mis deudas, señor Vitiello», dijo Hazel suavemente, levantando la barbilla con un orgullo repentino y desafiante. Alessandro la corrigió él, con la mirada cayendo brevemente hacia los labios de Hazel antes de volver a sus ojos. «Y tú no me debes nada.
De hecho, la balanza está fuertemente inclinada a tu favor. Félix confesó. Lo compró Frankie, usando dinero del cártel. Mañana, la familia Vitiello va a la guerra para purgar a los traidores. Va a ser sangriento y Chicago va a arder. Hazel se estremeció, la realidad de la violencia hundiéndose en ella. ¿Qué va a pasar conmigo? Te quedas aquí, ordenó Alessandro, su agarre en la cadera de Hazel volviéndose posesivo. Vas a estar protegida por mis mejores hombres. Pero cuando todo esto se calme, no vas a volver a Il Crepúsculo. A Hazel se le formó un nudo en la garganta. Necesito un trabajo. Tengo que pagar la renta. No entiendes, interrumpió Alessandro, dando medio paso más cerca. El calor que irradiaba de su cuerpo era embriagador. Has sobrevivido siendo invisible, Hazel. Dejando que el mundo te ignorara. Pero yo te veo. Veo a una mujer con una mente más afilada que la mitad de mis capós, y más valentía que todo mi equipo de seguridad. Alessandro levantó la mano, apartando con suavidad un mechón de cabello detrás de la oreja de Hazel. El roce le envió un escalofrío violento por toda la columna. Cuando esta guerra termine, prometió Alessandro, su voz un susurro bajo y áspero contra la piel de Hazel, ya no vas a cargar bandejas. Vas a sentarte en mi mesa. Vas a estar protegida, respetada y temida. Salvaste al arquitecto, Hazel. Ahora yo voy a construir una fortaleza alrededor de ti. Hazel miró al hombre más temido de Chicago, comprendiendo con un escalofrío aterrador que su vida como una flor de pared invisible había muerto y quedado enterrada para siempre. En su lugar, algo mucho más peligroso e increíblemente seductor acababa de nacer. Hazel ya no era solo la camarera gorda. Era la reina que el bajo mundo nunca vio venir. Esta historia de romance mafioso, llena de adrenalina, te dejó sin aliento. El bajo mundo está lleno de secretos peligrosos, y el viaje de Hazel, desde camarera invisible hasta formidable reina del sindicato de Chicago, apenas está comenzando. Si quieres ver más historias inspiradas en la vida real, llenas de giros impactantes, romance peligroso y drama intenso, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos amantes del romance. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un capítulo.